gran querido amigo, maestro de muchísimos potosinos y gran tragaño, estamos platicando de eso, querido el doctor Sergio Dávila Espinosa. Mi querido Sergio, un gusto tenerte otra vez como hace unos años aquí en el programa. Gracias, Edgar. Pues para mí es un placer estar aquí, volverte a ver, volver a platicar, porque es muy agradable hacerlo. Y bueno, pues yo celebro mucho que me hayas invitado a hablar de PISA por varias razones, y la primera de ellas es porque precisamente no está de moda ahorita. Exacto. De PISA se habla solamente una semana, 2 semanas después de cada entrega de resultados, que como dices, pues normalmente no nos va muy bien, ya hablaremos de ello, pero después se deja de hablar. Sí. ¿No? Y entonces normalmente pues se dan los resultados, viene el desánimo, pero también vienen las reacciones de grupos, de autoridades, de maestros que o bien cuestionan el instrumento, te dicen a veces un montón de razones por las que ni siquiera deberíamos participar como país. Y bueno, pues de eso se trata, y qué bueno que me invites, y a ver si nos da el tiempo. Claro que sí, para sí es cierto. De todo. A ver si nos da el tiempo, porque tú sabes bien cómo funciona este tema de la radio, pero bueno, la idea precisamente es esa. Me gustaría que arrancáramos primeramente contextualizando, es decir, conocer PISA, qué es, qué evalúa, qué se dedica, quién la hace, quién la aplica, cómo se aplica, o todo este contexto de definición, y un poquito pues también de la operatividad de lo que se dice esto. Un poquito. Vamos a ver si lo logramos explicar en palabras sencillas. La PISA, ya mencionaste, es un programa para la evaluación de estudiantes que surge como un proyecto de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta es una organización internacional donde participan los países más desarrollados del mundo. Yeah. México está entre ellos desde el sexenio de Salinas, un poquito cuando teníamos esa idea de que ya estábamos 30 años en más. Aquel lugar. Yeah. Y desde que nosotros empezamos a participar en el 94, ya este organismo tiene pues como sus departamentos específicos que revisan algunos temas. Es decir, ellos tienen muy claro que el desarrollo económico no solamente se da en cuestiones financieras, del PIB, etcétera, sino que tiene que revisar cómo vive la gente y las políticas sociales y públicas de los gobiernos, etcétera, porque esto es finalmente lo que logra catapultar el desarrollo de un país. Claro. Y entonces ellos lanzaron como el proyecto de ¿será posible que conozcamos qué es lo que saben nuestros estudiantes a nivel mundial y poderlos comparar? Entonces, esto no se les ocurrió de un día a otro, ni lo hace una empresa, sino lo hacen los especialistas que forman parte de la OCDE. Estamos hablando de un organismo internacional. 30 y tantos países, 34 claro. Hace unos años, me parece que ahorita ya van en 38, no recuerdo el dato. Y lo primero que hicieron es ver si era factible o no. Y bueno, llegaron a la conclusión, y estamos hablando de expertos de primer nivel de todos los países, incluyendo México. Esto es muy importante porque cómo le gusta a la gente decir que la OCDE es una evaluación que viene de fuera. Ajá, y no es cierto. Pues nosotros participamos de ahí. Es como si dijeras que la FIFA es un organismo internacional ajeno a nuestro México. País. Y no es cierto. Pues si participas, formas parte. Claro. Una parte pequeña, pero formas parte. Claro. ¿No? Bueno, entonces los expertos determinan que sí se puede. No se puede comparar todo, pero centran su atención en 3 competencias clave. En matemáticas, la competencia matemática, la comprensión lectora y la competencia científica. ¿Por qué? Porque esas son las que podrían compararse a nivel internacional, además podrían evaluarse a partir de un instrumento escrito, aplicado en las escuelas, en pupitre. En aquel entonces no estaban pensándose todavía en que se pudiera hacer en línea, y con base en ello pues empezaron a trabajarlo. Ya. ¿Sí?
Evidentemente alguien puede decir es que no es lo único que importa, ¿por qué no se evalúa, por ejemplo, la expresión oral? Bueno, porque no se puede evaluar con una prueba escrita y con estas características. Bueno, la primera evaluación se hace en el año 2000, ¿sí? Y a partir de ahí se hace cada 3 años. Correcto, no es anual, o sea, no es anual, trienio. Es cada 3 años. Ya. Y cada 3 años se realiza una muestra, es por muestreo. O sea, yo no puedo decir quiero que mi escuela participe de la prueba PISA, sino con un mecanismo que tienen ellos, una metodología. Entonces, con la información que da el gobierno, determinan algunas escuelas que van a ser parte de esta muestra, buscando desde luego que reflejen la heterogeneidad del país. Claro. Urbanas, rurales, públicas, privadas, etcétera, etcétera, que más o menos refleje esto. Yeah. Porque lo que buscan es, hacer un comparativo. Fíjate, no tanto de qué aprenden los chavos, sino de qué son capaces de hacer con lo que han aprendido. Ok. ¿Sí? Esto es muy importante y no hay que perderlo de vista, porque ahí es donde a veces empiezan también las deformaciones, porque dicen, bueno, ¿cómo me van a comparar con otro? Bueno, se compara. En primer lugar, se decidió hacerlo a chicos de 15 años. Ok, tercero de secundaria más o menos. Tercero de secundaria o empezando prepa. Ya. Más o menos. Alguien puede decir, oye, pues qué desordenado, porque no, pero es que a nivel internacional se vio que era la mejor edad en el sentido de que es donde internacionalmente prácticamente todos terminan su educación obligatoria que brinda el Estado. Yeah. ¿No? Entonces, por eso es que se hace a los 15 años. Y bueno, se hacen estas 3 pruebas cada 3 años y se mencionan los resultados. El problema es que, pues, en la primera que participa México, pues no salimos nada bien. Salimos como último lugar de la OCDE en los resultados. Y además, pues, fue todo un escándalo porque no nos lo esperábamos. México no publicaba los resultados de las evaluaciones y los proyectos internacionales. Ese era un acuerdo que tenía el sindicato de maestros con la Secretaría. Sí. Interesantísimo. No, eso lo relata don Pablo Latapizza Rey, que era el promotor de la investigación educativa. Claro. De cómo había el pacto de tan pronto llegaban, se iban al escritorio. No digan nada, joder. Pero pues ya con el proyecto PISA, Internet, etcétera, ya no se pueden ocultar los resultados porque cualquier persona puede consultarlos en Internet. Y entonces ahí empiezan pues muchas cosas interesantes, pues que es empezar a mirar ciertas organizaciones, la educación y bueno, pues también desde luego las reacciones del sindicato, de las mismas autoridades, de empezar a tener como algunas reacciones con respecto a ello. Claro. Pero yo te puedo decir, es una evaluación hecha muy profesionalmente. ¿Por qué te lo digo? Porque en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuve la fortuna y el privilegio de participar en un proyecto similar a PISA, que se realizó como una prueba de factibilidad para ver si se puede evaluar también a nivel internacional la la educación superior. Y entonces no puedes imaginarte el proceso tan complejo, tan cuidadoso, tan meticuloso para crear los instrumentos, los reactivos, se hacen con doble traducción para evitar cualquier tipo de sesgo, porque fíjate cómo a veces esa es una de las descalificaciones que se hace. Dicen, es que nuestros chiquitos no pudieron entender el reactivo. El reactivo porque, no entendía la pregunta. Porque a lo mejor hablaba de cosas de otros países. Ya. Bueno,
quiero decirte, por supuesto que es probable que pueda haber fallos, pero que estos reactivos son sumamente cuidados en ese sentido. Y homologados. Porque los revisan todos los países, y hasta que no todos los países están de acuerdo con ello, no se realiza. Y bueno, no se ejecuta. Nosotros lo estábamos poniendo apenas en la primera edición de ese proyecto que se llama AELO, con H intermedia, pero PISA ya llevaba para entonces muchísimas ediciones y una infraestructura y una robustez metodológica muy importante. Déjame rapidísimo un corte. Estamos empezando apenas aquí La Voz de los Expertos con el doctor Sergio Dávila, y bueno, experto precisamente en educación, con toda una vasta experiencia en distintos niveles educativos. Y bueno, estamos hablando de México en la prueba PISA. No se vaya, volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:17 minutos. La temperatura 27 grados 6 décimas. La humedad 14%. 19 años de experiencia, 19 años de radio, 19 años de la máxima calidad de audio. 101.3 Magnética FM. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. Autoridades neozelandesas continúan con la investigación de los hechos en el que una aeronave perteneciente a la aerolínea LATAM, que cubría la ruta entre Sydney y Auckland en Nueva Zelanda, sufrió un percance técnico que generó un fuerte movimiento en el avión y que dejó al menos 50 personas heridas. Los primeros informes oficiales hablan de que al menos 13 de las víctimas necesitaron ser trasladadas a centros médicos dada la intensidad de las lesiones sufridas. Incluso uno de los pasajeros afectados estaría en condición crítica, dijo a los periodistas un portavoz de la empresa que presta el servicio de ambulancias en la capital neozelandesa. Las otras víctimas fueron atendidas en el aeropuerto, ya que solo presentaban heridas leves. En un comunicado publicado, la aerolínea chilena dijo textualmente: la aeronave presentó un evento técnico durante el vuelo que provocó un fuerte movimiento. LATAM lamenta las molestias y perjuicios que esta situación haya podido causar a sus pasajeros y reitera su compromiso con la seguridad como prioridad en el marco de sus estándares operacionales, remarcó el comunicado. El avión, un Boeing 787 Dreamliner, cumplió con su itinerario a pesar de la emergencia en el vuelo y aterrizó a la hora indicada en el aeropuerto de Auckland. Según informó la agencia de noticias de Associated Press, varios pasajeros dijeron que la principal causa de la gran cantidad de heridos fue que muchos de ellos no tenían el cinturón de seguridad puesto a la hora de la emergencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Vuelta en La Voz de los Expertos, estamos platicando de México en la prueba PISA, y de veras cito esta frase con la cual inició, mi querido doctor Sergio Dávila, que bueno, traer un tema que desafortunadamente no está de moda, que pasa cada 3 años y ¡ay! Nos acordamos porque salimos mal. A veces cuando salimos bien, bueno, pues a las 500 recuerden, ganó un potosino, ganó una mexicana en Brasil, y bueno, tenemos el caso aquí en San Luis Potosí, de estas dos niñas, que precisamente saludando a la maestra Verónica Ojeda, que le mando un gran abrazo
abrazo allá de la escuela Julián Carrillo, que bueno, ha llevado a los chicos a un sinnúmero de fronteras más allá de nuestro país a competir. Y son esos casos de una cifra que a mí me llamó mucho la atención mientras me estuve documentando para este ejercicio, Sergio, que decía, bueno, solamente 7 alumnos de cada 1000 fueron destacados o fueron calificados como destacados en México, ¿no? Pero bueno, más allá de entrar en esas cifras, que no quiero entrar en el cliché ni en el estereotipo que han caído, creo, la gran mayoría de los medios de comunicación, sino que utilicemos este foro más bien de conocer lo que es PISA, ¿no? ¿Qué son aquellos elementos? Digo, ya nos contextualizaste cómo se aplica. Es un ejercicio sumamente cuidado, sumamente cuidado. ¿Qué hay más de fondo en este sentido? ¿Qué aquellas cosas que a veces quizá la ciudadanía ya no sabemos de lo que se hace tras bambalinas en este gran ejercicio? Sí, puede que no lo sepamos y que a lo mejor no es fácil tampoco interesarnos en él. Claro. Pero para quienes nos dedicamos a la educación, yo te diría que es una obligación profesional, una obligación ética. Mira, a mí me gusta comparar el proyecto PISA con la luna. Me voy a poner Me encanta porque el espacio, bueno, me pones loco. No te creas, pero sabemos que la luna tiene una cara luminosa y una cara el lado oscuro. Bueno, por mucho tiempo nos gusta jugar a que en el lado oscuro hay cosas malas y perversas. Pues no necesariamente, simplemente no hay luz, la gente no lo ve. Yeah. Y en el proyecto PISA yo siento que sucede algo similar. La cara luminosa del proyecto PISA son los resultados. Okay. Entonces salen los resultados, nos llaman la atención, aparecen los rankings, la gente se enoja, la gente se defiende, la gente, etcétera. Pero hay una parte que no le da la luz, que no tienes idea de lo importante y lo rico que es este proyecto, para el cual además México pues participa o podría participar y beneficiarse activamente de él. Te voy a mencionar algunas cosas. Primero, para realizar cada uno de estos reactivos, se hace un cuidadosísimo marco de referencia, que significa qué es lo que tendría que poder hacer o saber un chico en matemáticas, lectura y ciencia. Bueno, entonces con esos marcos de referencia se hacen los reactivos. Bueno, esos marcos de referencia, Edgar, son oro molido para quienes nos dedicamos a la educación. Cuando yo les daba clase a los chicos de licenciatura en matemática educativa, saludos porque varios están en activo, yo empezaba analizando el proyecto PISA, no con los resultados, eso no lo veíamos, pero veíamos el marco de referencia. Entonces les decía, bueno chicos, ustedes quieren enseñar matemáticas, ¿qué significa enseñar matemáticas? Y el proyecto PISA te ayuda a entenderlo, te ayuda a entender los procesos que están detrás, saber formular, saber emplear, saber interpretar las matemáticas, ¿sí? Y que esto lleva a muchas capacidades que van desde la comunicación, el uso de herramientas, el diseño de estrategias, etcétera, etcétera. Muchas cosas que cuando tú las vas conociendo, te va ampliando el panorama y te va diciendo, bueno, entonces no solamente se trata de que yo recite el teorema de Pitágoras frente a un pizarrón. Que es lo que nos enseñan de alguna manera, ¿no? De repente. Ese es el problema. General, ¿no? Entonces, no es que no enseñemos matemáticas, es que tal vez no lo hacemos de la mejor manera, porque si los chicos saben hacer reglas de 3, pero no saben resolver un problema que implique una regla de 3, pues entonces dices, pues entonces como ¿para qué? Claro. ¿No? Claro. Entonces, y claro, en la prueba PISA no les piden que resuelvan una suma. No les piden que resuelvan una resta, les piden que resuelvan una situación problemática con la que se puede encontrar un chico de 15 años, y ahí es donde hemos visto que luego se dice que los alumnos, o la mayor parte, lamentablemente sí es el porcentaje mayor al 50%, no son capaces de resolver este tipo de problemas, ni con operaciones básicas. No es que no sepan las operaciones básicas, no resuelven los problemas que las implican. Y bueno, pues a lo mejor tiene que ver con nuestra forma de enseñanza. Te voy a mencionar una segunda utilidad que desperdiciamos. No está a la vista, ¿no? Que no está a la vista. No es visible. Hay una cantidad enorme de reportes
investigación posterior de entre los años, entre cada año, cada 3 años se pone en el foco una de las competencias y la van rolando. Okay. En este último 22 fue la competencia matemática. Y eso permite que se investigue con mayor cuidado con respecto a un cuestionario de contexto que hacen los chicos antes del examen, donde hablan de su situación cultural, de sus papás, de cómo es su casa, pero también de cómo son las clases en su escuela, de si los maestros les pasan al pizarrón, trabajan en equipos, no trabajan en equipos, utilizan estrategias de metacognición, etcétera. Desde luego con preguntas adaptadas a los chicos, y eso permite hacer cruces con los resultados. Y entonces hay muchas publicaciones. Había una que también yo veía con los chicos que se llamaba 10 preguntas para profesores de matemáticas y cómo pueden resolverse con los resultados de PISA. Oro molido. ¡Claro! Oro molido. Porque es eso. entonces tú dices, a ver, hoy en día, ¿qué da más resultado para aprender matemáticas? Trabajarlas en proyectos, como está proponiendo la nueva escuela mexicana, o trabajarla de manera disciplinar, como antiguamente. El estilo Kumon, Diego. Como lo aprendimos tú y yo. Como lo aprendimos, a repetición. Exactamente. Así es. Entonces, bueno, pues nos podemos pelear y podemos decir que creemos o podemos defender lo que está de moda. Pero ¿por qué no le echamos un ojo a los resultados de los sistemas educativos que les ha ido mejor? Claro. Singapur, los países asiáticos tienen los mejores resultados en matemáticas. ¿Qué crees que hacen? De estos dos extremos. Pues yo creo que ninguna, no atienden a nada, ¿no? Hacen las dos cosas. Caramba. Es decir, no combinan. Exactamente. Exactamente. Ellos siguen trabajando de manera disciplinar. O sea, tienen esa parte. Exacto. De talacha. Tienen el libro de matemáticas que solamente tiene matemáticas. El arrástrale. Pero también hacen proyectos de aplicación. Entonces combinan las cosas. Entonces, como para qué nos peleamos por cosas que ya se han visto, demostrado, estudiado e incluso pues verificado estadísticamente que funcionan. Yo sé que eso no es muy popular entre algunas personas que piensan que esto es copiar. Pues vamos viendo, es que no vivimos... Somos de la misma especie, caray. No vivimos aislados, o sea... Exacto. No Un mundo globalizado como tenemos celulares marca... Mexican Curious, sí, ¿no? Azteca. Marca Azteca, sino, pues entonces tampoco nuestra educación tendría que ser así. Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que ver también. Ahora, no solo son los resultados, eso sí estoy totalmente de acuerdo, pero si no los analizamos, pues estamos perdiéndonos de una riqueza importante en cuanto a estos estudios que hace PISA o que hacen otros investigadores, por ejemplo el despacho de estudios McKinsey, que ha hecho 2 o 3 estudios muy importantes de qué hacen los mejores sistemas educativos y por qué tienen esos resultados. Claro. Te doy 3 claves. 1. Los mejores sistemas educativos, Finlandia, Singapur, etcétera. Primero, cuidan muchísimo el ingreso de los chicos que quieren ser docentes. O sea, desde ahí, la perfilación para la carrera magisterial. Imagínate la demanda que tiene la Facultad de Medicina, que la tuviera nuestra normal del Estado. Así está pasando en otros países. ¡Wow! 2, ¿no? No cualquiera. Sí, desde no ahí cualquiera el perfil entra. Para ser un docente. Y desde luego, ya cuando van terminando, no se les deja solos de inmediato. Tienen un coaching, tienen un seguimiento, pero no de papeles, sino participan con otros maestros, sobre activamente todo los que van a ser, o los que están próximos a jubilarse, que los acompañan, que los van llevando, ¿no? Pero cuidan eso. Segundo, ponen a los mejores maestros en los niveles más iniciales, los más pequeños. Fíjate que totalmente al revés estamos nosotros. ¿Sí? Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cuántos de nuestro Sistema Nacional de Investigadores trabajan en preescolar? Pues yo no conozco ninguno. Yo tampoco. Así de fácil. O sea, ninguno. Ni él, ni con... O sea, como objeto de estudio. Así es. Acá sucede un poquito diferente, ¿no? El trabajo de los directores. Me mencionabas hace ratito qué tan pesada era mi carga administrativa. Bueno,
En los países que les va muy bien, el 80% del tiempo del director se dedica a dar acompañamiento a sus maestros y a los alumnos en cuestiones 80. educativas. O sea, nada, que tengamos descarga administrativa y a llenar 40,000 formatos y voy a la secretaría y hoy no vengo. Exacto. O sea, la verdad. No, y que no se dedican a estas cosas, ¿no? Y finalmente, estos sistemas tienen indicadores, datos y datos para tomar decisiones y acompañar a todos los estudiantes, no a un grupo y a ver cuántos llegan. Sí, estos son los buenos, vámonos, sino ¿no? que asegurar que todos los chicos logren los niveles básicos y los niveles mínimos que se han propuesto en su perfil de egreso. Entonces, los que más trabajo les cuesta son a los que más atención les ponen. Fíjate, yo estoy, pero bueno, con la boca abierta y vamos a regresar ahorita después del corte. Yo nada más le quiero comentar a usted algo. Vea cómo de alguna manera y algunas veces me han dicho, es que Coposid y la ciencia quiere que todo el mundo seamos científicos. No. Lo que queremos es tener una población que tenga juicio crítico. Lo que queremos es que haya una población que se detenga a reenviar ese video de WhatsApp diciendo que le tiene que echar cloro a la garganta para quitarse el COVID. Lo que necesitamos es una población crítica, que se detenga y diga, a ver, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice el conocimiento? Pero no queremos que todos sean científicos, queremos que sean empresarios, que sean abogados, que sean contadores, que sean deportistas y que sean políticos, utilizando el juicio crítico en el día a día en sus decisiones. No se vaya, estamos llegando a la mitad de La Voz de los Expertos. Estamos platicando con el doctor Sergio Dávila, especialista en el área de educación. No se vaya, volvemos. Ya me calenté yo. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5,000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:33. La temperatura 27 grados 6 décimas. La humedad 14%. 19 years of radio, 19 years with you. Magnetica FM. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. Naturaleza. Vivir en la ciudad tiene muchas ventajas. Estamos rodeados de tecnología, comercios, entretenimiento y comodidades. Sin embargo, el crecimiento de estas nos deja cada vez menos espacios verdes, más parques de asfalto y menos lugares de tierra. Y en los últimos años nos estamos dando cuenta de las consecuencias que tenemos al separarnos de la naturaleza. Cuando nuestros sentidos entran en contacto con la naturaleza, se crean importantes beneficios físicos y mentales, efectos calmantes y una mayor esperanza de vida al fomentar la actividad física y la respiración de aire limpio. Además, disminuye enfermedades mentales como la depresión y ayuda a tener un mejor sueño. Así que cada vez que puedas, escápate a la naturaleza. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás.
Regresando a La Voz de los Expertos, entrando a la segunda parte, pero bueno, créanme, yo sé que nos va a urgir una parte 2 de este volumen, y eso que ni siquiera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Estamos hablando sobre la prueba PISA en México, pero que todo lo que involucra alrededor, todo lo que involucra en el contexto de esto, de lo que esperamos que nuestros futuros científicos, nuestros futuros empresarios, nuestros futuros deportistas, porque también un deportista preparado le puedo garantizar que va a tener mejor rendimiento, va a tener mejor preparación, porque va a tener conocimiento de causa a partir de lo que dice la ciencia en su desempeño físico, mental y hasta psicológico. Y bueno, pues nuestro invitadazo del día de hoy, el doctor Sergio Dávila Espinosa. Y que bueno, Sergio, hemos venido platicando antes del corte, estas tendencias, ¿no? Y sobre todo más bien de lo que vienen implementando estas 3 acciones muy, muy puntuales, que yo quiero rescatar la primera, que es la valorización docente. O sea, el hecho de decir, a ver, cuidan mucho el quién va a entrar a desarrollarse. Y sí voy a hacer esta crítica abiertamente, porque creo que no es tapar el sol con un dedo a decir, pues me va a dejar la plaza. Digo, es una realidad que vivimos, digo, y yo me meto a las escuelas y digo, no, pues es que agarré la plaza de mi mamá, de mi papá, de quien sea, de mi tío, de mi abuelo, y ahí se pierde completamente. El segundo contexto que también abordar, ahorita que vamos a ver algo de las tendencias que nos da PISA, es 2 elementos que a mí me han llamado mucho la atención, que las he vivido directamente en las escuelas, y bueno, tú has vivido también experiencias infinitas en este tema. La primera, yo he encontrado escuelas urbanas, o sea, no las rurales, urbanas, en el contexto de San Luis Potosí, en el que un profesor una vez nos dijo, yo vengo aquí a la secundaria para que no se maten. Sí, era un contexto de una colonia, pero así, esa fue su respuesta, ¿no? Es decir, yo ya no puedo dar clase y vengo a que no se maten entre ellos, ¿no? Porque sí era un contexto muy lacerado en el ámbito social, el contexto, la falta total de atención de los padres, la desaparición total de los padres y, bueno, un contexto muy lesionado, ¿no? Muy áspero. Y el otro, el que me decían, bueno, en esta escuela tenemos una secundaria y una preparatoria, y la preparatoria es en el día y la secundaria es en la tarde. No la ponemos la prepa en la tarde porque ya las peleas de los de prepa ya es de adultos y ya se matan. Entonces dije, Dios de mi vida, la verdad es que digo, verdaderamente me han marcado mucho esas 2 experiencias de escucharlas de viva voz de los directores, de encargados, de gente de toma de decisiones en las áreas educativas. Y digo, no nada más voy a limitarlo a público-privado, digo, en ambas suceden cosas muy, muy fuertes, pero me preocupa esa parte, ¿no? De decir, no me puedo concentrar en mi labor docente, en mi desarrollo y en mi preparación y mi actualización docente ante un contexto social sumamente lacerado, ¿no? Entonces, bueno, yo quería rescatar esa parte, ¿no? Sobre todo de la valorización docente que desafortunadamente en México, digo, por lo menos de lo que tengo de experiencia en la parte educativa, no la veo. O sea, no sucede, ¿no? Y bueno, sin desviarme sobre todo del tema de PISA de hoy, estas tendencias que hemos encontrado, que tú has venido identificando, que a veces no nos dicen todas, ¿qué has identificado, Sergio, en cuanto a lo que vemos de tendencias? Más allá de números, pues un poquito de las partes cualitativas que pudiéramos identificar también, ¿no? Bueno, sí, hay cosas muy interesantes. Mira, en resultados ya dijimos, no nos va bien, nos va muy debajo abajo, de la media, o el último de la OCDE, y por debajo en el nivel bajo de los países en general. Claro, hay otros países que les va peor, pero bueno, aquí lo importante es como cuando ves con los chavos, a ver, no se trata de tener un cuadro de honor, se trata de que tú revises tu desempeño contra ti mismo. Para Exacto. Eso es lo que tendrías que ver. O sea, y pues como director a mí me toca felicitar al que subió de 6.7 a 7.5 y a veces lo felicito más que el que subió de 9.3 a 9.4. ¿Por qué? Porque refleja un esfuerzo más grande. Pero bueno, hablando de esto, ¿qué hemos visto desde el año 2000? Algunas tendencias. Mira, en matemáticas ha sido un sub y baja. Empezamos mal, empezó a mejorar un poco, ¿sí? Significativamente, y después otra vez se vino para abajo. Pero no podemos decir, pues entonces aquí se nota el fracaso de la nueva escuela mexicana o el fracaso de la reforma de Peña Nieto. Okay. Ahora, no, porque aquí se está evaluando la escolaridad, no lo que hizo la maestra Margarita el último año.
¿no? Entonces, exacto. Aquí estás viendo lo que fueron capaces de hacer los chicos con todo lo que han aprendido en todo este tiempo. Entonces, en este sentido, una vez cuando presentó los resultados el exsecretario Nuño, no le gustó a la gente, que dijo, es que para que se note porque tampoco hubo un aumento, para que se note un efecto de una reforma, se tienen que esperar 12 años, cuando menos. A la gente no le gustó, pero tenía razón. Lo que pasa es que, bueno, en nuestro país eso ya no pasó. Ya no nos esperamos. Ya no sucedió. Entonces, ahora, para que se vea el efecto de la nueva escuela mexicana, se tendrían que esperar unos 12 años. Ok. ¿Sí? Para que lo viéramos como efecto en PISA, si es que ayuda o no ayuda. Entonces, en matemáticas se perdió, en lectura también un poquito, en ciencias también se perdió, pero el principal declive se dio en matemáticas. ¿Qué tanto es este efecto de la pandemia? Pues por lo mismo no tanto. Sí hubo un efecto que se detectó en todos los países. Para empezar, se retrasó la evaluación porque las escuelas estaban cerradas. Pero, bueno, no estuvieron cerradas 12 años. Exacto. Estuvieron cerrados 2 años. Entonces, ese efecto sí se nota, pero no todos los países bajaron. Incluso algunos, como Singapur, subieron durante pandemia. A todos nos tocó pandemia. Exacto. De que a ti no, pero a mí no sí. todos los países cerramos las escuelas tanto tiempo. México es uno de los países que cerró las escuelas más tiempo. Mucho más tiempo que otros. Interesante. Entonces, bueno, ¿qué tendencias se han observado? Mira, esta me gusta resaltarla porque hay que entenderla, porque de principio es muy chocante. En matemáticas, los niños salen mejor que las niñas consistentemente desde el año 2000. ¡Wow! Interesante. Interesante. Que estamos hablando ahorita del Día Nacional Internacional de la Mujer. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa? Bueno, hoy sabemos por los estudios de neurociencias, que también me encanta platicar, a ver si un día me invitas si hablamos de eso. Hoy sabemos que no hay diferencias cognitivas evidentes que se hayan encontrado entre el cerebro del hombre y la mujer. Entonces, ¿cuál es la explicación? Seguramente tiene que ver con lo cultural. Y se han hecho estudios a partir de estos resultados de PISA, no por PISA, pero yo conozco una investigación chilena, etnográfica, que se meten a los salones de clase y se dan cuenta de que de manera inconsciente, pero consistente, los mayores desafíos se los dan a los hombres y a las niñas no. Wow. A las niñas les dan los ejercicios fáciles y ni siquiera las maestras se dan cuenta de ello. No se dan cuenta. Hasta que lo ven. Contexto cultural. Exacto. O sea, la niña no me la lastimen y usted, órale, agarre tierra, chavo. Y usted vaya a los wow. Las niñas son las que sacan mejores calificaciones, pero porque los cuadernos, el trabajo, etcétera. Sí. Pero los desafíos de problemas tipo Olimpiada, normalmente eran hombres. Eso está cambiando, sobre todo en San Luis, pero por el extraordinario trabajo de la maestra Isabel, que hay que felicitarla. Como no, Isabel Cristina, mi querida Isabel, te mando un gran abrazo del trabajo y bueno, y un reconocimiento porque convoca un mundo de gente, es la Olimpiada más grande. Niños y niñas desde pequeños. De todo. Pero eso no sucede, y ella no me dejará mentir, en todo el país y tampoco en el mundo. Bueno, en lectura consistentemente salen mejor las niñas que los niños. Ah, caray. Fíjate, ha pasado así. Y yo pienso que es exactamente la misma... La parte cultural incide. Exactamente. Las niñas leen, los niños juegan. Y es más difícil encontrar un niño lector completamente que una niña lectora. Completamente. ¿No? Y les reforzamos esto y continuamos y lo damos por hecho. En cambio, en ciencias aparecen más o menos igual. No hay una diferencia significativa en los resultados. Entonces, aquí sé que es tema que también a ti te gusta y que exploras con la gente. ¿Por qué entonces tenemos menos vocaciones científicas de niñas? Bueno, pues parece también un ambiente cultural que ojalá que se esté cambiando con el trabajo que pues se hace en Copositi y en todas las trincheras, ¿no? Desde la escuela. El maestro frente a clase juega todo claro, también. Claro, que empecemos a
a darnos cuenta de lo perniciosos que pueden ser a veces, incluso decidir quién pasa al pizarrón a resolver un ejercicio u otro. Claro, que eso estaba pasando. Hasta el ejercicio, de autoestima, de autoaceptación, de percepción del alumno, de la confianza de tener hasta de pasar al pizarrón. Digo, yo estoy en primaria, digo, yo ya no tengo pánico escénico, pero me da pánico escénico pasar. E incluso, hace rato también mencionabas algo, Sergio, muy importante decir, bueno, ¿en qué edades se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿Cada cuándo se aplica? Y digo, trato de bajarlo hasta el punto en que yo en algún momento, alguna noticia que saqué en radio era, ¿cuál es la mejor hora de aplicar examen de matemáticas? En el aspecto cultural de decir, matemáticas es el coco de todos, es el terror de todos, tienes que aplicarlo. Tú enseña cálculo a las 8 de la mañana y no a la 1 de la tarde porque los chavos ya se quieren salir, ¿no? Sí. Y ahorita hablas de esa parte cultural. Me quiero ir rapidísimo al corte, Sergio, para aprovechar todo el último segmento que tenemos aquí en La Voz de los Expertos. No se vaya, estamos platicando increíblemente, develador ha sido este programa y yo le invito a que lo vuelva a escuchar completito para quienes apenas se van sintonizando a través del Facebook Live de Magnética o a través de las redes sociales del Coposit en @Coposit. No se vaya, volvemos para el cierre de La Voz de los Expertos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:46 minutos. La temperatura 27 grados 3 décimas. La humedad 14%. Es momento de celebrar. 19 años de Magnética FM. Pudiera parecer magia, pero es radio. 19 años de Magnética FM. Sin miedo, México. Con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad, unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad. Sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte y no tener medicinas, sin miedo a soñar, sin miedo a emprender y salir adelante. Esta elección es nuestro momento. Por un México sin miedo. Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Solo con Morena México puede seguir avanzando, porque nosotros proponemos que el aumento al salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación, que mejoren las pensiones y que puedas tener una vivienda digna, que haya más becas para la niñez y para la juventud, que aumente el apoyo al campo y que no haya maltrato a los animales, que haya más democracia, más justicia y más libertades, y que todo esto quede en la Constitución, para que nunca regrese la corrupción y siga la transformación. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, hemos estado platicando precisamente de la famosísima y conocida y a veces muy desconocida prueba PISA, porque por ahí yo les encargo a quienes luego también la toman como bandera, que no está mal, es importante tenerla. No la prueba PISA, en la evaluación, el seguimiento de nuestros jóvenes, de nuestros docentes, de nuestro ejercicio educativo, a la postre de que tengamos una mejor sociedad, una sociedad, como yo le decía, informada, que sea crítica, que evalúe, que diga, a ver, antes de tomar una decisión, debo de sustentarla. Y para ello, bueno, pues nos ha acompañado a lo largo de todo este programa un gran personaje que, bueno, ha estado en la trinchera de enfrente, ha sido general y capitán y comandante desde distintos ámbitos y desde distintos niveles, que bueno, ahorita, Sergio, ¿dónde estás participando? ¿Estás como directivo precisamente en un colegio? Estoy como director en un colegio privado, el Instituto Pierre Fort, en la sección de
secundaria con chicos. Perfecto. Y que bueno, a colación de eso y a la luz de este tema, ¿no? De alguna manera, esta perspectiva de lo que podríamos esperar sacarle de jugo, y decíamos un poquito antes del corte, híjole, el decir, bueno, pues hay que el gobierno se aplique, ¿no? O hay que los profesores se apliquen, ¿no? Creo que de alguna manera todos debemos ser partícipes de esta construcción finalmente social. ¿Qué se esperaría en cuanto a, sobre todo más allá de comparar programas? Decía hace rato la nueva escuela mexicana. Yo he visto, por ejemplo, el CECITE y algunos subsistemas de educación superior, pues están tratando de implementarlo un poquito hasta el vapor, yo he visto. Pero bueno, están haciendo todo el esfuerzo aquí en San Luis Potosí. Pero bueno, ¿qué se esperaría de que tenga de utilidad esta prueba PISA? El que deba de continuar. Por ahí yo llegué a escuchar, y lo comentábamos en algún momento en uno de los segmentos de corte, el que, bueno, pues como que no tiene... Hay quien dice que no debemos de seguir, que México no debe continuar en el PISA. ¿Cómo estamos parados ahí desde tu perspectiva de hacia dónde debemos de ir virando? Mira, es un tema interesante porque mueve hacia muchos trincheras, y uno quisiera ser justo y no ser tendencioso, ¿no? Claro. Pero sí creo que hay que ver cuál es el valor de lo que tenemos. Y efectivamente la administración actual, y por medio de sus ideólogos, han dicho deberíamos salirnos de la prueba PISA. Okay. ¿Por qué? Porque un organismo internacional va a dictar el currículum, ¿no? ¿Y por qué nos tenemos que preocupar de que en el lugar que quedamos si nos están comparando con países ricos, etcétera? Todo lo que ya te dije. Bueno, es muy probable que resultados que estamos comentando ahora sean los últimos, pero sería muy triste. Sería muy triste porque estaríamos perdiendo una oportunidad complementaria. Yo digo, ¿quién en el mundo de hoy desecha los datos para poder tomar decisiones realmente? Cualquier directivo en cualquier área toma decisiones basadas en datos. Si no ves datos, ¿cómo puedes medir, ¿no? el aumento de la calidad, o si quieres llamarle excelencia por decreto educativa? Pero si no lo mido, pues no lo puedo ver realmente. Sí es muy romántico decir, es que yo accedí al milagro del aprendizaje en Juanito, que no sabía y ahora ya habla, y etcétera, ¿no? Pero pues yo creo que estaríamos desperdiciando una gran oportunidad. Pero si vamos a seguir usando PISA como hasta ahorita, pues la verdad es que da lo mismo. Ya. Porque, mira, es como tener una báscula maravillosa, inteligente, que te... precisa. Que precisa, que te mide, que te guarda las tendencias, que te hace gráficas maravillosas. Si tú cada vez que alguien te dice pesa, te dices, ay no, ¿por qué? Eso déjalo, ya de algo me tengo que morir. Claro. ¿No? Entonces, si luego voy a usar la báscula, pues da lo mismo. Exacto. Entonces, sí me daría mucha tristeza que se acabara, porque son ya varias aplicaciones, y yo creo que no se vale ni siquiera que un gobierno, aunque legítimamente electo, se dé una decisión que afecta desde el año 2000 para atrás y quién sabe cuántos años también hacia adelante en cuanto a ruptura de uno de los medios de información. Son datos. No tiene que dictarnos el currículum, ni tiene que cambiar la metodología, ni amenaza la nueva escuela mexicana. Pero yo no entiendo por qué no podemos, como directores, y desde luego también los tomadores de decisiones, utilizar los datos para lo que son y combinarlo desde luego también con el enfoque de educación, de evaluación formativa que promueve la nueva escuela mexicana, que por cierto, desde luego que todos estamos a favor de ello. Claro. ¿Quién no quisiera esto? Claro. Pero me parece un poco maniqueo que se diga que no hagamos evaluación estandarizada. ¿Por qué es estandarizada? Como si esto fuera sinónimo de perversidad. Cuando el mismo Mejor Edu aplica una evaluación estandarizada, no una vez, sino 2 veces cada año. Así es. Y entonces queda así como un ámbito de esquizofrenia un poco raro claro. y politizada, que a mí me da tristeza porque, insisto, como investigador educativo,
me va a hacer falta. Como me está haciendo falta Planea, como me está haciendo falta Enlace, que ya no tenemos, que ya no podemos revisar tendencias y que entonces estamos como iniciando ahora cada año pues una nueva cuenta. Híjole, de terror por un lado, como bien dices, bueno, pues el que sigamos, pero se siga utilizando de la misma manera o no se siga utilizando como realmente no se ha hecho. Y el último apartado que sí quiero rescatar es esto que dices, no afecta, o sea, no está peleada con la nueva escuela mexicana. Claro, o sea, que no tiene que estar peleado como siempre, no se tiene por qué politizar siquiera todo esto. No, o sea, lo único es que a nadie le gusta ver una tabla donde no seas el ganador. Exacto, donde no claro, estés en el no top gané, 10, ni eres el primero ni el segundo. Pero, pues bueno. Son datos que te ayudan. Como dices, bien hechos. Y nosotros podríamos hacer nuestro enfoque en nuestra tendencia y cuidar nuestra tendencia y ver qué cosas de las que hacemos o dejamos de hacer pueden ayudar para mejorar, no los números, la educación de nuestros chicos, que pueden ser capaces de hacer con lo que aprendieron en la escuela. Sí, la posición de México va a ser una derivación del ejercicio que se haga, pues desde la planeación que se tenga, desde la implementación, desde el seguimiento de la evaluación, pero ya desde el salón. Ahora, brincando a estos distintos actores que la podamos utilizar y bueno, de acuerdo también a la luz de la experiencia que tú estás teniendo ahorita, que has estado en el ámbito público educativo, en su sistema de educación superior, y digo, recordando por ahí, lideraste un ejercicio importante en competencias en la parte del colegio de bachilleres aquí en San Luis Potosí, y ahora que estás en el instituto, ¿qué acciones, qué se debe de implementar? ¿Qué recomendaciones? Vamos, ya no digo una política pública, nada de eso, pero aquellos papás, aquellas mamás que también luego son decisores de toma de decisión, tienen ellos en distintos ámbitos, ya sea el empresarial, gubernamental o hasta el social. ¿Qué acciones desde la trinchera del hogar, más allá de que si esperamos que como padres de familia seamos expertos en conocer todo PISA, que estaría bien darnos una escarbadita, porque claro, yo como padre de familia también lo hago? ¿Qué recomendaciones tú como docente con toda esta experiencia les darías en decir, a ver, papás, yo sé que va a sonar a chocante, como decía hace rato, de póngalos a leer esto, pero qué actividades, inclusive, qué ejemplaridad debería de haber más allá de estar viviendo, scrolleando, porque luego es una dinámica social que tenemos a veces en la comida, en el desayuno, en la cena, que convivimos pero no vivimos. ¿Qué recomendaciones tú le darías a toda esa comunidad desde la trinchera de lo que nos corresponde en este punta de triángulo como padres de familia, como encargados de la construcción de la educación también de nuestro país? Bueno, mira, una de las cosas que está documentado en el mismo proyecto PISA, a partir de su cuestionario de contexto, es que uno de los elementos que más influye en el resultado de los chicos es cómo se involucran los papás en la educación. Es básico, es fundamental. Es básico. Y no se trata de que ellos les hagan las tareas, pero el que sepan que para ti es importante la escuela, que no lo dejas como hoy hace frío, que no vayan, ¿no? Claro, claro. O el cómo te fue y ya no sé más. Exactamente. ¿Sí? La pregunta es sino en lugar de preguntar cómo te fue, ¿qué aprendiste? ¿No? ¿Qué aprendiste interesante hoy? Exacto. Platícame de esto. ¿Qué estás leyendo? O sea, porque poner a los chicos a leer mientras yo reviso el celular, pues evidentemente es un contrasentido. Claro. Pero como tú dices, empezaste preguntando cuánto tiempo dejaron que utilizaran el celular. Yo cerraría con una pregunta más incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que te acompañaron a una librería a comprar un libro y te dijeron, papá, cómprame este? Exacto, o tú les dijiste, elige el libro que quieras. Exacto. ¿Verdad? Sí, cuidado. Completamente de acuerdo. Cuidado, completamente de acuerdo. Digo, algo que yo comparto en experiencia es que de alguna manera le llamó la atención en el edificio de la Biblioteca Pública de la Universidad de mi hija, y la he llevado en sábado y en domingo. Y quizá no se ponga a leer demasiado, pero se la pasa agarrando libros y todo. Y llama la atención porque digo, va. Y claro. Lo que más me encanta es, no lleva tableta, no lleva celular, no me pides siquiera el celular, que a veces tenemos esa mala práctica y se atiborra de estar viendo libros, ¿no? Entonces digo, veo una baja cultura en ese apartado, pero también del cual nosotros somos responsables, pues en la construcción día a día, ¿no? Claro. Cómo nos ven, ¿no?
Claro. y haciendo qué, ¿no? Cada día. Exacto. Mi querido Sergio, bueno, comentarios finales de lo que quieras abordar, sobre todo más allá del ejercicio de prospectiva, de la validez que tenga PISA, siempre y cuando lo utilicemos. Digo, podemos tener un Ferrari, pero si no tiene gasolina, pues bueno, es decir, si no usamos estos datos, no vamos a llegar a ningún lado. Tu cierre con lo que te gustaría abordar el día de hoy de lo que hemos platicado de PISA. Bueno, a mí me gustaría que no se le viera necesariamente como un enemigo de la educación, ni de los maestros, ni del país, ¿no? Es un instrumento serio, internacional, sí, pero donde formamos parte. Exacto. Y decíamos fuera del aire, son 30 y tantos países los que forman la OCDE, pero hay 80 y tantos que participan en PISA. Y hay países que pagan, y no barato, por hacer este ejercicio. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque ven en los datos un valor importante para la mejora, ¿no? Entonces, a mí creo que eso nos debería interesar a los maestros y a los directivos, decir, bueno, y si no vamos a tener PISA, ¿qué usamos? ¿Qué datos tenemos a la mano? Ahorita tenemos las pruebas de Mejor Edu, nos dan la suficiente información que requerimos para un proceso de mejora sostenido en el tiempo, para poder evaluar un programa. A lo mejor tú llegas y me dices que me vas a vender, en lugar del método Singapur, el método Gilitla para aprender matemáticas. Exacto. Y entonces yo por simpatía te lo compro, pero ¿qué? Y luego, ¿cómo evaluamos si realmente esto da mejores resultados que lo que teníamos anteriormente? Son los datos. Fabuloso el programa del día de hoy, mi querido Sergio, como siempre un gusto. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias, el doctor Sergio Dávila Espinosa, y bueno, gran experto en la parte educativa. Yo le invito a que comparta este programa, y no nada más a que, es que yo tengo amigos docentes, se los voy a compartir en el grupo de maestros que tenemos. No, también lo tiene que escuchar mamá, lo tiene que escuchar papá, lo tiene que escuchar los abuelos, porque todo el mundo nos tenemos que involucrar en la construcción educativa de todos nuestros hijos. Y recuerde que, bueno, algo está pasando. Hoy en día, por ahí hay una cifra, en China ya hay 55 millones de adultos mayores estudiando otra vez en la universidad. Por allá venimos, una tendencia importante que ya estaremos hablando más adelante. Y bueno, pues encantados, como cada martes en punto de las 4 de la tarde, no se pierda la voz de los expertos. Gracias a Ana Alex en los controles, yo soy Eder Jiménez y como siempre me despido. Mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. La ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 17:03. La temperatura 27 grados, 1/10. La humedad 14%. Magnética FM, 19 años, contigo. Sin miedo, México, con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad. Unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad. Sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte y no tener medicinas, sin miedo a soñar, sin miedo a emprender y salir adelante. Esta elección es nuestro momento. Por un México sin miedo. Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio.